canción lo hará brotar la anhelada libertad, pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar. Hay que soñar sin despertar, viendo los campos florecer y los caminos recorrer a la justicia y la verdad. En el libro, la mayoría de los cuentos y poemas son audios que transcriben desde chiquitica, cuando tenía 3, 4 años. Y otros son que he escrito ahora y que pues he escrito yo y los han transcribido. Una anécdota también es que, no sé, hace 2 años creo, estaba con una prima de Joselina, se llama. Entonces todos los días nos levantábamos, lo primero que hacíamos era leernos un libro, un cuento, y teníamos que escribir una reseña o escribir lo que quisiéramos. De ahí teníamos que ir a contarles y a leerle a nuestros papás y tenía que corregir ortografía y si está bien, está mal, si les gustó, si no. Y ahí ya nos podíamos pelear y el fútbol. O sea, vamos en una tortura. Mira, sí, chévere lo que cuenta Viole. Los cuentos y los cuentos más antiguitos, como ahí van a ver, como del 2002, 2003, por ahí, esas son muchas transcripciones. Por uno chiquitico, me acuerdo, estábamos en la Macarena, vivimos 4 meses allá, y a mí me picó una raya, y yo estaba ardida de fiebre, mejor dicho, que me iba a morir porque me infectó la picadura, porque fueron 2 rayas, una acá y otra acá. Entonces yo no podía dormir, y Violeta, una cositica de 6 años, fue y se me acercó, y yo siempre me tengo con el celular. Y ella me dijo, mamá, te voy a contar un cuento, y yo siempre he tenido ahí para grabarla. Y ahí van a encontrar ese cuento que se llama Bruja Revolucionaria, me lo narró ella, y yo lo transcribí porque es una belleza. Entonces, bueno, sigamos, Violeta. Por ejemplo, de los libros que te hemos leído, porque te hemos leído muchos, tú has leído muchos. Cuando era más chiquitica no le gustaba que le leyéramos. Cuando tenía 2 años, perdón la palabra, se recontrainsultaba. Me decía, no, yo no quiero que me lean ningún libro, yo quiero que ustedes inventen. Entonces Manuel y yo inventando todas las noches, Dios mío, cada noche. Bueno, afortunadamente tenemos muchas memorias de abuelas y abuelos, yo tengo historias de, entonces súper fácil. Pero ya después llegó una época que quería que solo les leyéramos. Y ahora ya pues ella está leyendo. Claro, al principio, como por ahí bien anotó Antonia, muchos de los libros que se han leído, nosotros de Violeta leete ella ahora hace sus propias listas, eso ha cambiado. Pero entonces cuéntanos sobre los libros, cuál te ha impactado más o te ha gustado, no sé. El que más me ha gustado, mi favorito es Mofano. Me encanta porque es muy crítica y todos los personajes, no solo ella, sino Libertad, Violito, pues me gusta mucho, además fue una decisión mía de leerlo, me tuvieron que decir. Entonces, pues, yo me lo he leído, todos los años me lo leo completo, 10 libritos que tiene. Pues me gusta mucho, por ejemplo, Guille, que es el hermanito de Mafalda, me gusta mucho porque es un personaje como un bebé, pero se comporta como un adulto. Volvamos a cantar en nuestra lengua, un colegio de espíritu NASA. Este colegio me hizo olvidar el horror que cometí, dice Aida, una joven de grado 11 de la institución educativa El Cestiadero. Mi error, dejar mi familia, meterme allá. Pregunta y se responde ella misma. Y allá es la guerrilla, a la que se fue cuando era apenas una niña. De ese pasado habla bajito, como si le costara. Suelta frases mientras juega con los dedos de la mano. Como acá hay necesidades, me dejé llevar. Corrí muchos riesgos. Alza la cara, cachetes chapeados, pero por el sol, mirada limpia, bonita, se entretiene mirando a la profesora de primaria que pasa, seguida de sus estudiantes, rumbo al semillero en la parte alta del colegio. Desde ese lugar, la cancha de fútbol, el paisaje está hecho de retazos de montañas que se entrecruzan y enredan conformando una trenza.
Hasta el 2011 el Cestiadero era una escuela veredal. Los niños terminaban quinto y por distintas razones, la más poderosa, la pobreza, iba a parar a la guerrilla. El bachillerato se abrió para ofrecerles opciones, pero los milicianos convidaban a los estudiantes mientras los acompañaban en el camino de regreso a casa. Allá la vida es buena, vamos a ayudar a su familia. Y ofrecían celulares, motos. El pulso en su momento lo estaban ganando los armados. A los profesores les dolía ver a los niños guerreros hostigando como si fuera un juego. Ver a los alumnos convertidos en mandaderos de ejército y guerrilla. Decidieron entonces darles una voltereta al colegio. Adoptaron el principio NASA, Web Pinsení, que traduce lo que se haga debe llevar al buen vivir. Y asumieron como eje educativo el medio ambiente. Se apropiaron de las montañas para que el estudiante que llegara a El Cestiadero pasara sabroso. Tan grande y no sabe. Mi prima de Santa Rosa, desde como los 4 años y medio o menos, ya sabía leer. Y entonces, pues la verdad, hubo un momento en el que me sentí muy mal porque todo el tiempo estaba como en esa comparación de, mira, ella sí sabe leer, es menor que tú y cosas así. Entonces, bueno, yo creo que eso fue lo que en algún momento llegó a frenarme. Y que de pronto cuando mi mamá me decía, pues no pasa nada, ella no me presionaba, no nada. A mí siempre me gustó mucho que me contaran cuentos, historias, todo lo que tenía que ver con eso, pero leer yo no lo llegaba a hacer. La verdad, yo estaba un poco atrasada en ese tema y hasta los 10 años yo no aprendí a leer fluido. Y decían, bueno, ¿y ella cuándo va a aprender? Y en este momento me gusta mucho leer, me como los libros como en 2 días, porque, o sea, me los como, me los devoro. Y me gusta mucho lo que es la mitología, las ciencias, me gusta todo el deporte, todo, me encanta aprender cosas nuevas. Yo siento que también cuando uno lee los libros siempre encuentra algo nuevo. Y bueno, entonces me sentí muy identificada con lo que ella dijo de que la habían obligado un poquito. Porque pues yo siento que, ¿qué te parece ahora? ¿Sientes que todavía estás obligado o de verdad que ya lo haces porque te gusta? Yo crecí, o sea, es como meterse en ese sentimiento de que yo empecé a meterme más en los libros, en el personaje, en cómo se sentía y con lo que compartía sus ideas y todo eso. Bueno, el segundo punto es pues cuando ella habló de Cristina, que la verdad eso también me llegó al alma, la parte en la que ella decía que ella le había dicho a su mamá que no, que hagamos un libro para que su memoria no quede ahí volando por el aire. Y la verdad me pareció muy chévere que la mamá como que, ay, sí, hija, bueno, pero pues o sea, ella como que, bueno, es una niña, pero no, o sea, miren que así lo logró, si uno se propone algo, uno puede lograrlo, no importa la edad. Y el tercer punto es la dedicación a la mamá, que ya casi está como al final, 15, te amo mamá, algo así. Me pareció muy bonito. Ahí hemos venido haciendo diferentes ejercicios pedagógicos desde el sentir desde el territorio, cómo hacemos que nuestros niños y niñas del territorio fortalezcan la cultura, la resistencia de la guardia indígena, todo eso. Entonces hemos venido haciendo, integrando no de una manera forzada, sino haciendo partícipe de esas actividades, ¿sí? Entonces en el Instituto Técnico tenemos semilleros de autoridades, tenemos semilleros de guardia indígena, en donde hacemos recorridos territoriales, hacemos pancartas, también han intervenido varias entidades como Promopaz. Promopaz estuvo casi como un año con nosotros, acompañando también toda la parte de la concientización y que los niños eviten que se vayan a los grupos armados. Entonces en ese sentido pues se ha integrado la música, la danza, los recorridos, las salidas pedagógicas. Entonces se ha tratado como de integrar pues diferentes actividades en relación al territorio y otras entidades que han estado, digamos, en ese apoyo. Entonces
Además de eso, pues nosotros como docentes también hacemos recorridos familiares en donde llegamos a casa, niño por casa a casa, vemos cómo viven, de dónde vienen, cómo es la situación real, porque a veces como docente recibimos a los estudiantes, pero no sabemos realmente de dónde vienen los niños, cómo viven, con quiénes viven. Entonces ese ejercicio de ir a la IPCAT con ellos, al fogón de ellos y conversar con ellos un rato, permite conocer desde lleno al estudiante por qué es su comportamiento así, por qué llega tarde, bueno, diferentes comportamientos que puede presentar. Entonces, entender un poco al estudiante desde su familia. Otro de los ejercicios que hemos venido haciendo es también a que los estudiantes pues se trabajen los dones que ellos tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es el tejido, la música, la danza, entonces no forzar al estudiante a un solo grupo, sino crear varios espacios donde el niño muestre interés en lo que a él le gusta. Es como si estuviera hablando con una niña, escribiendo, y me gustó porque desde su punto de vista trata de hablar lo que está pasando con Palestina, sobre la liberación de Palestina y sobre la lucha con la mujer. El poema que más me gustó es una niña normal que trata de decir que pensar que es diferente está bien. ¿Cuál es el objetivo de Semillas de Vida? Desde la modalidad propia intercultural es poder fortalecer o enraizar todas las prácticas culturales que tenemos como pueblos indígenas, NASA, o también en la diversidad de pueblos que hay. Entonces cada uno se ajusta según a la necesidad y al contexto de los territorios. Quienes hacen parte de Semillas de Vida son las mujeres embarazadas, gestantes o las mujeres dadoras de vida, ¿sí? Y también hacen parte las semillas o niños y niñas desde su primer día de nacimiento hasta que se le caiga el primer diente, ¿sí? En el momento el ICF no lo reconoce así porque hay una variación. A algunos se les cae a los 4 años, otros a los 5, a los 6, ¿sí? Y hay semillas también que ya nacen con sus dientes. Entonces, así mismo, pues en su ejercicio de maduración física, pues se dan los cambios. El ICF solo permite que esté en ese programa para ellos hasta los 5 años con 11 meses, 29 días, y de ahí ya tienen que hacer su tránsito a la escuela, ¿sí? Entonces ya nosotros, como Chacha, contamos con un equipo dinamizador donde está el kihuité, el médico tradicional, donde está la partera, donde está el que habla en Nazayuhue, el del tejido, el de la danza agroambiental. Hay también desde la parte externa las psicólogas o trabajadoras sociales. Y lo que se hace en su momento orientar a la mujer gestante de cómo deben ser los cuidados, ¿sí? La partera entra a hacer ese ejercicio de los cuidados, de la importancia de una alimentación sana para que su semilla también sea sana, que no sea un niño o una niña que esté enfermo, que de pronto tenga que quedarse hospitalizado cuando nació porque pues uno como mamá se descuidó. Entonces yo fui a dar a Alaska con un grupo de indígenas de todo lo que llaman Estados Unidos y Canadá, que se llama la Isla de la Tortuga, porque todo este continente es una tortuga que viene de África y se ha ido moviendo hacia acá, y eso geológicamente es cierto. Brasil estaba pegado a Ghana y a Guinea-Bissau. Si uno los pega y eso se ha ido separando. Entonces esto es una isla de una tortuga que se está moviendo, así la llaman. Bueno, les cuento de la amiga Ramos. ¿Qué pasó? Allá hicimos todo un trabajo, yo era más de apoyo, eran sabedores y sabedoras indígenas que ayudaron a la gente a empezar a luchar contra el alcohol, que era luchar contra la dependencia y contra la conquista. Se hizo todo un trabajo así, pero una noche hubo un ritual y a mí me tocó estar al lado de una señora, Ramos, que estaba embarazada. Entonces yo le pregunté cuánto lleva de embarazo y todo eso, y me dijo, mira, aquí van a ser la tía, abuela, tal, y me dijo el nombre. Digo, ¿cómo así van a ser la tía, abuela? Pues resulta que
Aún antes de que sepan que están embarazadas, las mayoras y los mayores les dicen estás embarazada y viene el tío tal. Y describen cómo era el tío y cómo era su espíritu y cómo era, lo saben. Exactamente, no se equivocan, nace tal y esos dones entre las inuí y los inuí lo saben descubrir desde antes y es una tradición que no han perdido. Pero también me enseñó otra cosa. Me enseñó de dónde viene el nombre Canadá. Hay varias versiones. Pero el nombre Canadá es que cuando los españoles empezaron a llegar a esa costa, por eso hay nombres de españoles en esa costa, la costa pacífica del norte de Canadá y Alaska, porque allá llegaron los españoles. ¿Qué estaban buscando los españoles? Oro. ¿Y qué aprendieron a decir los indios rápido, los inuí, para que no entraran? Acá, nada. Canadá. Porque es lo mismo encontrar estas cosas bonitas. Y pues algo en común de cómo las comunidades indígenas y otros pueblos fueron sometidos y silenciados por sus constantes luchas y por sus derechos. Pero me parece muy bonito que nos conmueven en el espíritu, porque a veces otras personas pues prácticamente se les conmueven con la muerte, pero aquí veo que en el libro mostraron que se siente el espíritu y es muy bonito. También lo que me llamó mucho la atención fueron sus dibujos, fueron muy bonitos y hicieron la lectura más colorida y más divertida. Sus poemas fueron muy creativos y muy lindos. Lo que me llamó la atención fue la historia de Cristina, la vida, porque pues yo no sabía nada de eso, no sé nada de eso, pero cuando me mostraron el libro y tuve la oportunidad de leerlo, me di cuenta de que Cristina fue una mujer muy valiente, que lamentablemente los valores de las mujeres, no se hace cambiar. Pues ahí no aparece la situación completa, pero donde misma donde veo los videos, que vi la historia donde Violeta cuenta, a Cristina de la muy duro, y me parece impresionante que aún así siguió luchando. Pues lamentablemente la silenciaron, pero ella no está callada. Eso me enseñó a estar callada, a dejar todo lo que nos parezca, lo que nos guste. Y pues felicitaciones a Violeta por sacar este libro, porque pues fue muy bonito que se inventara sobre su cultura, sobre su historia. También la novela me pareció muy bonita, porque nos comentó la historia sobre la historia sobre la mamá también, sobre su amistad. Y fue muy hermoso, para mí muy hermoso. Espero que Violeta siga con sus sueños, que le vaya muy bien. Donde el aula se convierte en un microcosmos de equidad al interpretar el instrumento o cantar el coro, las brechas socioeconómicas se vuelven invisibles. Fomentando la disciplina, la solidaridad, un sentido de autoestima, trasciende la pobreza material. Un elemento diferenciador es el repertorio en lenguas nativas, lo hacemos especialmente en el nazarí. Este ejercicio permite que mestizos, afros e indígenas se unan en una sola voz, validando la dignidad de las culturas ancestrales y generando un diálogo intercultural real, base de la construcción de paz. El modelo Tinca potencia dos formaciones emblemáticas, la chimenea caucana y los violines caucanos.
ilusión no bastará para sembrar un porvenir, solo luchar sin desistir, una ilusión renacerá. La solución no está en paz.